Bien, señores, en un momento en que el país solo pregunta dos cosas en la calle. Danilo se va a reelegir. La segunda es internacional, no sabíamos que éramos tan internacionalistas. Y es, ¿cómo terminará el tema de Maduro y Venezuela? Esas son las dos preguntas que están en moda aquí. Para nosotros es un placer, un orgullo y casi un lujo tener al doctor Cándido Simón, abogado, experto en derecho penal y constitucional, y nosotros le tenemos dos temas, los plazos y algo que le vamos a plantear, es como le hacíamos a Pina Acevedo, que le hacíamos consultas gratis aquí. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes. La pregunta es la siguiente. Si yo como ciudadano, yo, Julio Jacín, voy e inscribo al ciudadano Danilo Medina como precandidato o como candidato presidencial, ¿cuáles son, qué va a hacer la Junta frente a esa petición mía? Mire, la pregunta que ella decía, el presidente se va a reelegir, se la han hecho a todo el mundo, menos a él, que no ha hablado del tema. Lo ha hecho la oposición externa y la oposición interna. Perdóneme, doctor, independientemente de la parte política, porque los que vienen aquí a veces vienen a buscar cosas, usted ya pasó, usted se puede el lujo de ser y opinar lo que quiera, independientemente de lo que él quiera, porque siempre los presidentes no quieren, pero los obligamos. Sí. ¿Cuál es? Se sujetan a la voluntad popular. Seguro, después de todo lo que se ha dicho. Adelante. Sí. Mire, la tesis que se ha manejado es de si la Junta decidiese inscribirlo, evidentemente que los opositores impugnarían esa decisión. Si decidiesen no inscribirlo, evidentemente que los allegados a él o él mismo o la persona que lo inscriba podría impugnar esa decisión. Mi criterio es que eso lo va a decidir la justicia constitucional. ¿Quién lo decide? La justicia constitucional. ¿Otra vez a la justicia constitucional? Sí, pero no estoy diciendo... Y ya no hay un fallo. No estoy diciendo el Tribunal Constitucional. Cuando hablo de la justicia constitucional, estoy hablando de varios escenarios. Un escenario primario en ese sentido sería el Tribunal Superior Electoral, que es el que tiene que decidir sobre las situaciones de los conflictos internos o los conflictos en los partidos políticos, entre partidos políticos o dentro de los partidos políticos. En este escenario lo que yo veo la posibilidad es de que haya una confrontación respecto de los opositores a que Danilo se postule dentro del PLD y los adyacentes o los colaterales a que él se postule dentro del PLD. Y lo más probable es que eso se presente dentro del PLD, su candidatura, y allí se decida, el organismo que corresponda, rechazarlo o admitirlo. En uno u otro escenario, eso iría ante el Tribunal Superior Electoral, que sería el que decidiría si la Constitución es inconstitucional o no. No, y ese tema está decidido reiteradas veces en la República Dominicana. E incluso la primera vez que se decidió eso fue cuando Pina Acevedo precisamente impugnó la modificación a la Constitución que le redujo a Joaquín Balaguer el periodo presidencial a 2 años, cuando fue electo por 4. Y Pina dijo, eso viola evidentemente la Constitución, pero está dentro de la misma Constitución, y la Suprema Corte de Justicia, en función del Tribunal Constitucional, dijo que la Constitución no podía ser inconstitucional. Y esa decisión es vinculante, porque con las reformas del año 2010, ya las decisiones que la Suprema Corte de Justicia tomó en funciones de Tribunal Constitucional no pueden ser replanteadas ante el Tribunal Constitucional. Y si la Constitución sería inconstitucional, no sería jamás inconstitucional, ¿qué sentido tiene el Tribunal Constitucional si todo está prejuzgado? Mire cuál es el punto, es que hay dos técnicas. O usted se va por la declaratoria de inconstitucionalidad, en este caso del transitorio que le prohíbe a Danilo Medina Sánchez, a él solamente, solo a él de los cerca de 13 o 14 millones de dominicanos que existen aquí y fuera de aquí. Hay quienes dicen que son más. Pero el punto es que solo a él le prohíbe que se repostule para estas elecciones del año 2020. Entonces, en ese escenario, lo que se ha planteado es si eso es contrario al artículo 22, que dice que él y todos los ciudadanos dominicanos mayores de edad tenemos el derecho de elegir y ser elegible. Elegido no, elegible. Significa ser postulado para ser electo, porque la gente no es un derecho humano, ni siquiera es un derecho ser elegido.
Ahora, ser elegible es un derecho fundamental que está en el artículo 22 de la Constitución de la República. Si una disposición transitoria tiene mayor categoría o no que esto, es lo que el tribunal habría de decidir. ¿Cuál? El Tribunal Superior Electoral. Si decide que sí, eso va a ser impugnado ante el Tribunal Constitucional por la vía de revisión. Si decide que no, lo mismo. Por eso digo que eso se va a discutir en la justicia constitucional. Ahora, ¿sería declarar inconstitucional el transitorio? No, declararlo inaplicable, que es la otra técnica que se ha venido manejando incluso en algunos países de América Latina. Ya en Honduras pasó, y lo que en Honduras decidió el tribunal, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Honduras, fue que era inaplicable aquella disposición de la Constitución que le prohibía al presidente entonces repostularse. En este caso, dicho de manera sintética, porque este es el programa Síntesis, si se discute el tema dentro del PLD y postulan a Danilo Medina, no obstante está prohibido por la Constitución, y van a inscribirlo y se lo niegan o admiten, eso se va a discutir en el Tribunal Superior Electoral, que es el que tiene facultad para interpretar cuál de las dos normas se aplicaría. ¿Eso es posible? ¿Interpretar la Constitución? Sí. ¿Es posible que haya dos disposiciones que se encuentren? Sí. En este caso, el derecho fundamental a ser postulado y la disposición contra la disposición transitoria que le prohíbe a Danilo Medina exclusivamente no ser postulado a la presidencia de nuevo. Usted como abogado constitucional. Déjeme cerrar la idea. En ese sentido, él dice el artículo 74 en el numeral 4, que no me gusta referir artículos, pero para sustentar la tesis, dice que cuando haya conflictos entre dos derechos constitucionales, el tribunal tiene la facultad de interpretar y aplicar el que más favorezca a la persona de quien se trate. En este caso, sería el derecho fundamental a ser elegible, en vez de la disposición transitoria que le prohíbe a Danilo Medina ser postulado. Pero prácticamente en todas las constituciones del mundo se consagra el derecho a ser elegible, y al mismo tiempo se establece un límite para el ser elegido por más de un determinado... Estados Unidos, por ejemplo, que solo puede ser por 2 periodos. Exactamente. Ahora, para todos, no para uno en exclusiva. Pero no para Donald Trump. Esa disposición no es lo que marca el accionar de la ley en el tiempo, porque usted no puede legislar para el pasado, sino a partir de un momento determinado. Sí, a pesar de que hay el criterio de que la Constitución se puede aplicar retroactivamente, cuando en materia penal, cuando estás en proceso o cumpliendo condena, repito, la Constitución se podría aplicar retroactivamente. Ahora, el punto no es ese, el punto es, ¿sabe cuál? Que en el transitorio le prohíbe a una persona exclusivamente ser elegible, mientras que el artículo 39 dice que no se puede discriminar. Y cuando usted le dice a todos, pueden postularse menos fulano de tal, sin una razón particular específica, sino por el hecho de ser presidente, usted lo está discriminando, y eso afectaría el Pero principio. no es a una persona, disculpe, doctor, Sí. es al que estaba ejerciendo en ese momento la presidencia de la República, y eso será válido para todo el que sea presidente, que solo podrá optar por un solo mandato. Mire, ese es el tema en discusión. Es que esa persona se llama Danilo Medina Sánchez. O sea, la persona que estaba en el año 2015, cuando se reformó la Constitución para poder repostularse y repostularse, tiene un nombre y un apellido y es una persona física. Si usted se va al transitorio, solo faltó que dijera, si Danilo Medina Sánchez se postula en el año 2016, si se postula ya no podrá hacerlo en el 2020. O sea, el tema es, y esa es un poco la tesis de Julio Curi, el tema es que esa disposición se refiere específicamente a la persona que en esa circunstancia estaba en ese momento ejerciendo la función de presidente, que es Danilo Medina. Mire, pero usted ha dicho... Desde ese punto de vista se estaría planteando, que es la tesis de Julio Curi, se estaría planteando que ese transitorio lo discrimina a él cuando el artículo 39 dice que no se puede discriminar. Mire, incluso el artículo 39 de la Constitución establece un concepto que se llama valor, y la Constitución tiene categorías dentro de sus contenidos. Hay valores, principios, normas, las normas tienen derechos y deberes, y hay disposiciones. Eso es en orden jerárquico.
Entonces, una disposición particular específica no puede afectar un derecho fundamental que está en una norma, porque las disposiciones están en una categoría inferior que las normas. Eso sería el escenario de discusión ante la justicia constitucional. ¿Cuál de los dos se aplica? Que este es inconstitucional, no, ese no es el punto. Es si se aplica ese o se aplica este. La tesis es que se aplicaría el principio fundamental del derecho a ser elegible, establecido en el artículo 22, numeral 4 de la Constitución, en vez de esa disposición, que fíjese que no es una norma, sino una disposición transitoria por un momento circunstancial. Pero mire, usted ha planteado que, a pesar de toda la explicación que usted ha dado, espero haberlo dicho de manera sencilla, porque es un tema complejo. Entonces, de que el presidente, aunque lo desea, posiblemente no se aventure a buscar la modificación de la Constitución para abrirle paso a una posible repostulación. Sería alto y arriesgado el costo. Sería el costo político sería demasiado alto. Y el riesgo social a que la gente le vote en contra por retaliación. Como pasó con Hipólito, por ejemplo. ¿Cuál es el costo político de que usted habla? Yo digo, mire, que irse a la reforma constitucional tiene tres componentes fuertes. El costo político, porque le va a dar un discurso a la oposición interna, que la tiene Danilo, y a la oposición externa en el escenario del Congreso, que tiene un costo económico, que ya hay gente hablando de otras cosas, alto, y yo en ese escenario voy a entrar, y el riesgo social. ¿Cuál es el riesgo social? Que usted consiga la reforma de la Constitución, como lo consiguió Hipólito Mejía, y que la gente entonces después te vote en contra, aquel voto de censura. Entonces lo perdería todo. Entonces yo digo, ese escenario es muy sensible y tortuoso, insisto, con el riesgo social. Ahora, por la vía de la justicia constitucional, el discurso sería, bueno, no lo decidí yo, lo decidieron los jueces. Y hay un detalle importante que dicen, bueno, es que precisamente esa reforma fue consensuada dentro del comité político del PLD y Danilo estuvo de acuerdo con que eso se consignara. Hay derechos, los derechos constitucionales son tutelados y quien decide la tutela de un derecho constitucional es la justicia constitucional. Ese debate parece demasiado interesante, entonces si nos basamos en lo que es el costo político o el costo político y social, quien decida ir a inscribir a Danilo Medina necesariamente va a tener que ir a pedirle permiso, aunque a nivel de opinión pública digan yo no fui a pedirle el permiso, pero quien decidiera ir a inscribirlo, ¿cuándo debe de hacerlo? Mire, primero la decisión de si acepta o no es un tema personal, porque usted tiene el derecho, hay derechos que son renunciables, entre otros el derecho a no postularse. Yo no pretendo ser candidato a la presidencia, por ejemplo, ninguno de los que estamos aquí, y eso no tiene ningún costo. El punto es que lo que dice la ley es que eso debe estar definido para el mes de julio. Él dijo que hablaría en marzo, en marzo o después, creo que dijo que octubre después, ese tema no está en discusión, pero necesariamente, y esto vamos a estar claros, para que eso sea posible, y yo lo veo dentro del PLD, para no entrar en especulaciones y tesis no muy sustentables, para que sea posible postularlo, es necesario contar con su consentimiento, obviamente. ¿Cuáles serían las herramientas jurídicas que utilizaría el TCE para sustentar su fallo? Mire, la justicia constitucional aplica unos criterios que se llaman diálogo constitucional. Que una sentencia por ejemplo, de la justicia constitucional, insisto, justicia constitucional, que le incluye el concepto completo, puede sustentarse sobre la base de una sentencia dictada por otro tribunal. Es usual. De hecho, aquí el Tribunal Constitucional nuestro cita mucho las decisiones del Tribunal Constitucional de Colombia, asumo mucho el tema de la justicia constitucional de Perú, de España, y pueden asumir como criterio propio una decisión dictada por otro tribunal. Porque el derecho, las sentencias, la jurisprudencia constitucional son una fuente de derecho novedosa, son una fuente en sí misma, no tienen necesariamente que sustentarse en una tesis nacional. Y hay sentencias en Colombia, hay sentencias en el Tribunal de Bolivia, hay sentencias del Tribunal de
El Salvador, de Honduras. O sea, hay criterios disímiles, que es lo que es bueno retener, porque me parece que este es un debate que debe elevarse, porque como dijo Julita hace un ratito, ahora el que opina en favor o en contra de uno de otro, o es bocina o es un resentido, Ese no es el punto. El punto es el debate jurídico. El debate jurídico es en el sentido de que hay consenso en que las constituciones no pueden ser inconstitucionales en sí mismas. Ahora, la técnica que se ha venido aplicando por jurisprudencia en otros países es de inaplicar un texto de la Constitución porque contradiga a otro texto de la Constitución. No puede ser inconstitucional, pero sí puede ser contradictoria. Y la técnica jurídica es la inaplicación de un texto. ¿Qué diferencia hay entre la inconstitucionalidad y la inaplicación? Que la inconstitucionalidad saca el texto de la Constitución, lo anula, lo aniquila. Y el Tribunal Constitucional dijo, nosotros no podemos reformar la Constitución, porque eso implicaría una reforma implícita. Sacar del sistema un texto. Ahora la inaplicación... Lo que decidió el Tribunal Constitucional no resuelve ese problema. Porque si el Tribunal Constitucional dice no podemos declarar inconstitucional la Constitución, está diciendo que ese artículo que está ahí es de obligatoria aplicabilidad. Mire, no es eso. No, ahí es que voy. La inconstitucionalidad, insisto, te anula el texto. La inaplicabilidad no. Lo deja vigente, pero no lo aplica, porque ante el caso específico tiene que elegir, o aplica este o aplica este. Si son contradictorios, yo digo, hay categorías. Hay una norma que es un derecho fundamental a ser elegible, que entra en una confrontación con el tema de la disposición transitoria, que le prohíbe a una persona en específico ser elegible. Pero sería inaplicación, no inconstitucionalidad. Y respecto de la inaplicación, ya hay jurisprudencias en América Latina, varias. Me pregunto si cuando se aprobó ese acápite, creo que acápite que se llama, lo que se aprobó limitando la posibilidad el transitorio, en ese momento fue constitucional. Sí. Eso fue establecido por la... Entonces, ¿cuándo se fue la asamblea que lo aprobó. Entonces, ¿cuándo viene la interpretación de que no lo es? Yo quiero insistir en un punto para que quede claro. No estoy diciendo que sea inconstitucional. Lo que estoy diciendo es que cuando entra en confrontación con otro contenido, no se aplica uno o se aplica el otro. Y la justicia deberá decir cuál de los dos se aplica. Yo le quiero hacer una pregunta Mire, política. Estoy haciéndolo despacio para que se entienda, comprensión. Porque efectivamente lo que se ha interpretado en el lenguaje común por la disonancia del discurso es de que se iría otra vez al tema de la inconstitucionalidad. Y ese no es el punto. Ese no es el punto en discusión, es si es aplicable o no es aplicable. Pero hay una cuestión, todos los derechos tienen una limitación. Claro. Usted tiene derecho a circular libremente. Hasta el de la vida tiene derecho. Hasta el de la vida. Claro. Derecho a la vida, que es el más sagrado que puede haber. Pero puede darse el caso. Hay quienes sostienen la legítima defensa la aceptan como algo legal. Claro. Y hay países que reconocen la pena de muerte. Yo tengo derecho a circular, pero tengo que respetar la propiedad privada. Claro. Y aquellos espacios que por razones de seguridad o de interés público están prohibidos a la circulación de todas las personas. Los derechos tienen todas sus excepciones. Claro. Y ese sería uno, el derecho a elegir. Bueno, todo el ciudadano tiene derecho a elegir. Pero si usted, por ejemplo, está sub judice, hay una limitación, o hay una limitación de edad. Claro. Hay limitaciones varias. Usted tiene que ser dominicano, pero no puede tener otra. Si tiene otra nacionalidad, debe renunciar a 10 años, con 10 años de anticipación, etcétera, etcétera. O sea que todos los derechos tienen limitantes. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Ajá. Que eso es así, pero para todos. Como decía un candidato, pero para todos. Para todo el que haya ocupado la presidencia de la República. No es para todo el que haya ocupado la presidencia de la República. Por eso Danilo Medina y Hipólito Mejía, digamos que aspira a repostularse, a él no le aplica. Por eso... No se le pudo aplicar porque la ley no es retroactiva. Sí, pero discúlpeme. Pero la Constitución sí puede serlo. Ahora, en el caso de Leonel Fernández fue presidente. Sí, beneficia. Es más, fue presidente 2, 3 veces. Y aspiraría a una 4ª vez. ¿Cuál es el punto en discusión ahí?
es que esta disposición es específicamente para una persona en particular y las normas son de aplicación general. Esa será la discusión. Naturalmente, voy a esto. A quien le corresponde interpretar esto es a la justicia constitucional. ¿Es posible eso? Sí. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. En el artículo 22 de la Constitución, entre otros derechos de ciudadanía, que el derecho a ser elegible es un derecho de ciudadanía, que es una categoría superior al derecho político, digamos un derecho político de ciudadanía, una jerarquía superior le da esta Constitución. Ahí se establece que, entre otras cosas, que los ciudadanos tienen el derecho a denunciar a un funcionario por mala administración de los fondos públicos. Esa discusión se llevó al Tribunal Constitucional el entonces alcalde de la provincia de Santo Domingo Oeste, porque la ley 176 sobre municipios, el Distrito Nacional de Municipios, establece que los ciudadanos tienen el derecho a querellarse contra los síndicos, para que te quede más claro, alcalde, tiene derecho a querellarse. Y decía el entonces alcalde, es que la Constitución dice que solo puede denunciar, no querellarse. Y ahora, entre querella y denuncia hay una diferencia de contenidos. El denunciante puede hasta pedir pena de prisión y condena. El querellante, el denunciante no. Y el querellante antes no. Lo que importa es que el Tribunal Constitucional dijo, es cierto que el artículo 22 dice que tiene el derecho a denunciar, no dice querellarse. Dice entonces el Tribunal Constitucional, pero la denuncia de un ciudadano contra un funcionario público por mal manejo del erario, en virtud de otros artículos que le facultan para accionar en justicia, incluye el derecho a querellarse. ¿Qué significa esto? Que ya la Constitución no dice solo denunciar, sino también querellarse, porque la Constitución es lo que el juez constitucional diga que es. Esa es una tesis muy sustentada, de manera que quien le corresponde interpretar el contenido de ambas normas y si esa disposición discrimina o no a esa persona que se llama Danilo Medina en específico y solo se le aplica para él, esa es la justicia constitucional. Esa es la discusión técnica que va a generar este tema, y yo pienso que es en la justicia constitucional, y lo advierto porque están muy entretenidos con el tema de la reforma a la Constitución. Y Danilo administra muy bien su silencio. Bien. Y me parece que están alando hacia el escenario equivocado. De pronto se le pueden descuidar por el área de la justicia constitucional. Doctor, quedan 3 minutos y yo tengo 2 preguntas. Se las voy a hacer juntas para usted. Una es, la resolución hoy de la Junta dice que el 16 de febrero del 2019, si dentro de 8 días o 10, fecha límite para la elevación de categoría de territorio, conforme a la ley del artículo 18. Territorios, elevación de categoría de territorios. Y de reconocimiento de partidos o agrupaciones, también de solicitudes. La pregunta es la siguiente. Primero, ¿quién es el organismo que tiene la última palabra para decir si esa candidatura es válida o no? Porque hemos oído todo y hay mucha gente que está feliz con lo que está oyendo, pero si uno quiere decir va, no va porque no hay forma de ir. Y la otra es, sí, hay una forma que termina el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional. ¿Quién es la voz que dice sí puede ir y que todos las acepten legalmente? Y segundo, si Leonel y Danilo se van a dividir, ¿hasta qué fecha tienen para hacer 2 partidos con esta resolución del día 16 de febrero? Sí. Bueno, evidentemente esa resolución habla sola. Tienen hasta el 16 de febrero para formar un nuevo partido. Yo no pienso en el tema de la división por ahora. Lo que es posible es que si deciden irse con candidaturas por partidos, candidaturas propias, sería con partidos distintos. Y de hecho hay gente que anda diciendo ya que una coalición que acaba de formarse pretende servir como plataforma para el plan B de Leonel, que es lo que yo visualizo. El mismo Partido Reformista, hay gente opinando en el sentido de que podrían postularlo. Pero de todas maneras, lo que importa ahora es lo siguiente. ¿A quién le correspondería la penúltima palabra respecto de si Danilo puede ir o no? Evidentemente que administrativamente a la Junta Central Electoral. Administrativamente. Pero esa decisión puede ser impugnada. Vendrá un debate de dónde.
si ante el Tribunal Superior Electoral, el de la Junta, no estoy diciendo el del PLD, si lo hacen desde el PLD, por lo del PLD iría sin discusión al Tribunal Superior Electoral y consecuentemente al Constitucional. Entonces la última palabra, si se impugna la decisión del partido, sería ante la justicia constitucional y la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional finalmente. Si es por vía de la Junta, entonces el Tribunal Constitucional ha dicho, las decisiones discutibles de la Junta se impugnan ante el Tribunal Superior Administrativo, que es parte de la justicia constitucional también. Y esa decisión se impugnaría ante el Tribunal Constitucional. En resumen y en síntesis, el Tribunal Constitucional por la vía de la justicia tendría la última palabra. La otra opción sería la reforma a la Constitución vía Congreso. Vía el Congreso. Bien, yo creo que terminamos, doctor. Usted hace un programa electoral, ¿verdad? Porque yo insisto mucho que mi nombre es Cándido, yo no sé mucho de política. Doctor Cándido Simón, abogado, experto en Derecho Penal y Constitucional, gracias por estar con nosotros. Esta noche se repetirá este espacio.